Don Manuel Fitas, buenos días. Buenos días, Norberto. ¿Qué tal? No sé si felicitarle o no, porque ha dejado un cargo pero ha cogido otro. Bueno, hay que empezar, uno cumpleaños, todavía 58, aunque algunos me echan más y sobre todo algún empresario dice nada más. Como pensando, uy, lo que le queda hace todavía. Pero No, te puedes jubilar a los 58, ¿no? No. ¿Eh? Que igual querrían que te jubilara a los 58, digo. No, lo que pasa es que pensaba que tenía alguno más y te lo pregunta y cuando le dije, no, yo tengo 58 nada más, y dice nada más. Yo pues, nada más. Pasa que la vida sindical tiene también su desgaste. Y bueno, el problema es que una vez que constituimos la Federación Sindical de Canarias con el CESOC y Sindicalista de Canarias de Lanzarote, el objetivo es la expansión y la consolidación a nivel sociopolítico también del sindicato, y era el momento también de renovar. Si bien yo solo he estado 4 años de secretario general de Sindicalista de base, yo en 30 años he tenido de todo tipo en la cartera de visitas, y uno siempre hace lo mismo, seguir currando y estar donde los compañeros me necesiten. Yo me quedo en la ejecutiva de Canarias también a llevar la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales. También me toca arrimar el hombro en Sindicalista de base en el ámbito estatal, que tuvimos que constituir una vez que Sindicalista de base pasó a Sindicalista de base de Canarias para converger en el ámbito de Canarias en la federación. Se volvió a constituir Sindicalista de base a nivel estatal, con lo cual tendré que ir con una tarjeta extensible de 3, pero vamos, la prioridad ahora mismo es entrar en la concertación social y llevar la voz de nuestros afiliados y de los trabajadores también a la concertación social, para que, como decimos en la empresa y en la sociedad, y más después del 20 de abril, que bueno, el pasado 1 de mayo en alguna de las entrevistas pues yo me preguntaba si era una buena o una mala noticia. Una buena noticia porque nos lo habíamos ahorrado hacer una nueva, y la mala noticia es que nuestra pancarta fue la misma que sacamos hace un año, el 1 de mayo. Derechos y salarios contra la inflación, acceso a la vivienda, colapso en las carreteras, solución ya. Un año después, la situación se ha agravado todavía más, y yo espero que el movimiento social y ciudadano del pasado 20 de abril, que trasladamos nosotros nuestra reivindicación el pasado 1 de mayo, que haga mover por fin el árbol y empiecen a caer ya esa política de viviendas, movilidad, carreteras, sanidad, etcétera, que requiere la sociedad canaria y los trabajadores especialmente, porque las cifras de paro no tienen sentido. Hay un grave problema de acceso a los puestos de trabajo que demandan las empresas del sector turístico, y bien porque ya empiezan los turnos y la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar hace que cada vez los trabajadores no se haga tan atractivo el trabajar en el sector turístico, y buscan alternativas, como los graves problemas que hay desde luego en movilidad y acceso a la vivienda. Ya, señor Fita, número de parados 167.000, números redondos en Canarias. Hemos subido ahora en el mes de abril, ¿por qué? Quizá porque estamos en las condiciones ahora mismo de elegir, que ya no, bueno, este trabajo no me interesa porque no consigo vivienda cerca, porque es muy difícil, me queda muy lejos, porque tardo 2 horas en ir y 2 horas en volver. Exacto. Hay que analizar los municipios donde está esa bolsa de desempleo, porque realmente uno de los mayores problemas es que trasladar a los trabajadores del norte al sur con la situación de las carreteras y con los turnos que hay, pues hacen que muchos prefieran, pues oye, intentar buscar algún puesto de trabajo, aunque sea esporádico en la zona norte, que desplazarse a un turno, por ejemplo, de restaurante de 7:30 a 10:30, 11 de la mañana, y luego de 6 a 10 de la noche, hace absolutamente imposible que un trabajador pueda venir al sur a ocupar esos puestos de trabajo, que es cierto que demandan las empresas, y que cada vez más, porque los índices de absentismo, lo hemos hablado ya en alguna otra ocasión, están absolutamente disparados en el sector. Claro, lo que no coincide es esta subida del número de desempleados con el llamamiento que hacen muchos empresarios de que no consiguen trabajadores. Eso es algo que no cuadra, hay que analizar primero en qué municipios están, porque si hay parados inscritos de camareros y de cocineros en los municipios de Arona, Guía y Sora, Adeje o Granadilla, pues o Santiago del Teide, sí que sería un sinsentido, porque en ese caso sí podrían algunos
del otro lado que dicen no trabajan porque no quieren. Hombre, desde luego en esa zona es cierto que los turnos son sacrificados y que las carreteras están colapsadas, pero no es lo mismo a alguien que pueda decir que yo no, de Los Silos o de Buenavista no estoy dispuesto a ir al sur. Y el problema de la vivienda, que nadie puede acceder a una vivienda de alquiler que pueda hacerle pues trasladarse a vivir al sur, o incluso lo que estamos reclamando a las cadenas hoteleras a nivel de movilidad, que empiecen a pensar en coger sus propias guaguas, que en la zona sur, por ejemplo, salga de San Isidro, que pase por Las Chafiras, que baje a Huargacho, Las Galletas, El Fraile, Guasa, y pase por los hoteles que tienen 3, 4, 5 hoteles. Hay cadenas que tienen entre 3 y 6 hoteles en la zona sur. Pues, no, recuerda como la guagua de Iberia de aquella época, ¿no? Sí, como hace años había transporte para los trabajadores y vivienda para los trabajadores de hotelería. Se dejó de hacer las viviendas de personal, que eran lo primero que atraía al trabajador a venir a trabajar a las ofertas de empleo que había en la hostelería en Canarias en general, y que son gente que vino y que después pues ya dejó la vivienda personal, accedió a una casa de alquiler, se compró una casa e hizo familia y población, que necesitamos crear no solo empleo, sino que la gente que venga pues se quede, se asiente, como yo he puesto el ejemplo muchas veces de los 15.000 gallegos que hay en Fuerteventura, que ya son majoreros de adopción, que vinieron hace 20, 30 años, atraídos por anuncios que había en el Correo de Andalucía y en La Voz de Galicia, trabajo, salario y vivienda. Y vinieron, y hoy por hoy ya tienen sus hijos ahí, su vida ahí, y al revés, se van de vacaciones a Galicia en vez de vacaciones de Galicia a Canarias. Ya. Bueno, que el tercer congreso, no sé si el tercero o el cuarto, tercero, ¿no? El tercer congreso. El tercer congreso celebrado en ADG, ustedes daban unos números extraordinarios, ¿no? El crecimiento de 123% de afiliados, ya llegan casi a 6.000. ¿Por qué está tan ligado, cuando se oye la palabra sindicalista de base, al sector turístico? De esos 6.000 afiliados, ¿cuántos trabajan en el sector turístico? Bueno, es que hay que entender de dónde nace en 2015 Sindicalista de Base. Es una escisión de comisiones obreras de la federación más fuerte que había a nivel nacional y a nivel de comisiones obreras canarias, que era la Federación de Comercio y de Hostelería de Comisiones Obreras Canarias. Con lo cual el origen, cuando dice, oye, un sindicato nuevo lo que ha crecido, para nosotros es un cambio de nombre, y sobre todo que nosotros seguimos defendiendo que las verdaderas comisiones obreras se llaman sindicalistas de base. Lo que hay en los últimos 10 años y el cambio, donde es evidente y día a día lo demuestran, que los intereses de sus dirigentes y del sindicato están por encima de los trabajadores que representan, y nosotros estos mismos números manteníamos en la federación desde el año 1995. Hemos cambiado de siglas, pero bueno, hasta el servicio jurídico es el mismo que estaba en comisiones obreras, con lo cual hubo un cambio de personas, y ese sindicalismo cercano que nosotros entendemos que hemos conseguido devolver la ilusión y el apoyo al movimiento sindical, que estaba muy desacreditado con el funcionamiento de los grandes sindicatos. Y el convenio, la gente se queja de que los convenios del sector sean diferentes en la provincia de Las Palmas al de Santa Cruz de Tenerife. Ahí estamos en porque sí es cierto que la fórmula que creamos en el año 95 es una fórmula complicada, porque cada hotel tiene su pacto salarial. Acabamos de firmar el último pacto salarial del Hotel Abama, donde una camarera de pisos tiene un salario de 1.713,46 euros en 14 pagas más su bolsa de vacaciones. Es probablemente la camarera de piso mejor pagada de toda Canarias, y los camareros están muy por encima, pero cierto es que el salario base sigue siendo más bajo en Tenerife que en Las Palmas, y se está trabajando en una comisión que creamos en el propio convenio, vinculado a ese artículo 32 que mandata la negociación del porcentaje de servicio en los pactos salariales, a ver si de una vez por todas conseguimos equiparar las tablas y las vacaciones de Tenerife a Las Palmas, y que ya a partir de ahí sea un único convenio, y que aquellos trabajadores que tengan unos salarios provenientes de sus pactos salariales lo mantengan con carácter consolidado e inabsorbible. Y el único problema que estamos viendo es cómo hacer una cláusula que proteja el empleo, porque le pongo un ejemplo fácil: el salario base, por ejemplo, un camarero en Tenerife, que esté en 1.300 y en Las Palmas esté en 1.500, pues tú lo pasas a 1.500, pero que un camarero del Hotel Best Tenerife cobra 2.300 euros en 14 más bolsa.
si hay una diferencia de 800 euros entre las nuevas contrataciones y los camareros que ya están, y una empresa que sabe hacer números multiplica los 800 euros por 14 con el 32% de seguridad social, en 2-3 años se está financiando el despido del personal antiguo, y hay que buscar una fórmula que proteja el empleo, que no sea ese cambio salarial y de estructura de la negociación colectiva, que no sea una financiación de despidos por el ahorro de coste de las nuevas contrataciones. Pero ¿es usted consciente de que hay muchos en la restauración? No digo los hoteles, obviamente, porque los hoteles no se entendería que cerraran 2 días a la semana. Que mucha restauración está cerrando en la zona sur, por ejemplo, domingos y lunes, o lunes y martes, porque no pueden darle los días de libranza a su personal, no encuentra personal suficiente para hacer esa rotación. No, ahí ha habido dos motivos. Uno, que los salarios de la restauración, que ya esos sí están equiparados ya con la provincia de Las Palmas, han experimentado un 30% de incremento en los últimos años, que no ha sido un incremento real. Ahí imperaba con un salario muy bajo la economía sumergida, donde te ponían en la nómina el salario de convenio, pero luego hacías 10 horas, librabas un día y te daba 300 euros en un sobre. Al pasar los 300 euros a la nómina, ya no aparecen los carteles de lunes cerrado por descanso del personal, se libraba un día, no, ya una vez que no hay sobre, estabas obligado, porque es que con ese, si tú exigías tus 2 días libres, tus 8 horas, con el salario de la nómina no podías vivir, no llegabas a fin de mes. Ahora ya, al incorporar el sobre en la nómina, pues el personal ya disfruta sus 2 días libres y sus 8 horas. Pero sí es cierto que lo que se está produciendo sobre todo es un recorte en los horarios de apertura, e incluso a la hora de lo que dices tú del descanso del personal, que en vez de rotar el personal para que abrir toda la semana, pues hay restaurantes que ya directamente deciden cerrar 2 días y hacer coincidir al descanso del personal en esos 2 días. Ahí sí hicimos una excepción en el convenio, que aquellos restaurantes que habían que entender la reivindicación de los pequeños empresarios. Hombre, si yo cierro 2 días seguidos, puedo perder mucha clientela que se acostumbra a ir a otro lado. Pues ahí es la única excepción, cuando cierra el restaurante, que se permite el descanso partido, porque si concentras todo el personal y quieres abrir toda la semana en 2 días seguidos, sería mucho más complicado. Y para terminar, señor Fitas, volviendo otra vez al 20A, esa manifestación, que claro, como digo yo, ¿quién va a estar en contra de una manifestación que habla de los problemas de atascos de transporte, de la falta de vivienda, de defender en los parajes naturales? Pero pienso yo que el problema, pues, más que en el turístico exactamente, aunque tiene evidentemente su traslación a la superpoblación que estamos viviendo, digo yo, en las 2 grandes islas. Incluso me atrevería a decir, a lo mejor, con una perspectiva de futuro en Lanzarote y Fuerteventura, porque desgraciadamente las Islas Verdes, insisto, creo que son más todo lo contrario, se están convirtiendo en centros geriátricos. No estamos muriendo de éxito, es decir, no podemos ponerle puertas al campo, pero el propio éxito de nuestra capacidad turística es también una llamada para esa capacidad laboral, es decir, para buscar nuevos trabajadores. Pero claro, llegan aquí estos trabajadores y no consiguen donde habitar, se multiplican, digamos, la venta de coches, y la población canaria pues también lo sufre, ¿no? Cierto es, ya, vamos, y totalmente... No sé cómo ponerle a ver si me entiende, el cascabel, porque aquí no estamos buscando culpables, sino, oye, esto, pues claro, como muy bien dicen a veces las patronales turísticas, los hoteles solo ocupan el 4% del territorio de Canarias, ¿no? Así que, pero claro, tampoco podemos estar haciendo continuamente más carriles, hasta la guagua es gratis y tenemos esos problemas de movilidad, pues... Sí, pero las guaguas también se atascan. Claro, por eso decíamos, si sacamos a todos los trabajadores de las grandes cadenas que podríamos estar hablando de 30 o 40 hoteles, que a 200 trabajadores, por no contar una Bama o un Palacio de Isora que pasan de 600 trabajadores, estábamos hablando de 8.000 trabajadores,
que no utilizarían su vehículo, porque claro, si le pasan en diferentes puntos a recoger una guagua, los llevan y los traen, pues eso desahogaría un poco las autopistas. Pero a mí me ha parecido una buena idea, porque el 20 de abril, desde que la sindicalista de base al lado teníamos a independentistas de policía colonial cuando pasamos delante de la delegación del gobierno, ahí había sensibilidades de todo tipo, todos teníamos algo en común que nos unía más de lo que nos separaba. Cada uno iba con una reivindicación que en todos no coincidíamos, pero cuando se hablaba de la cotasa, yo me quedo con la alcaldesa de Mogán, que haya una tasa por pernotación y que eso signifique para el municipio recaudar, ella calcula 3-4 millones de euros para las infraestructuras del municipio. Pues de la misma manera puede ser para mejorar la sanidad, porque uno de los mayores problemas de los altos números, el índice de absentismo que tenemos, no es que el médico cabecera te dé la baja, que no le queda otra. Si yo llego al médico y le digo que tengo la espalda destrozada, que no duermo porque la carga de trabajo es infernal en mi hotel porque no consiguen trabajadores, el médico cabecera me da la baja. Pero el problema es que el especialista de las pruebas diagnósticas tardan 6-8 meses y eso está colapsando el sistema sanitario y debería haber pues un reforzamiento no solo de atención primaria sino de los especialistas. Pues habrá que empezar a entender que bien a través del IGIC o bien a través de tasas municipales se pueda ir y parte de la riqueza que está dejando el turismo pues vaya a nuestros gobernantes para lo que está necesitando y llamando la población. Es evidente que la regulación del alquiler vacacional es absolutamente fundamental, está disparada en 220.000 plazas turísticas, el 38% del total está en viviendas vacacionales, y con todo el cariño a quien decida poner en explotación su vivienda porque le da mayores garantías, hay que también tener ideas de que muchos ya no lo dejan en el alquiler residencial porque llegan, aunque le pidas 2 meses de fianza, te paga un adelantado 2 meses de fianza y después si no me pagan y si se mete una ocupa, pues yo creo que deberíamos empezar a pensar en pólizas y avales para los propietarios, los pequeños propietarios. Cuando se habla de vivienda vacacional, que nadie se lleve a engaño que la gran mayoría están en grandes tenedores que están invirtiendo en vivienda vacacional. Ahora acaba de hacer un ERE una empresa explotadora, unos apartamentos en Playa Las Américas, que la propiedad no ha puesto en explotación el complejo y tenemos toda la sospecha que lo que pretende es íntegramente dedicarlo a vivienda vacacional. Pues aparte de los 28 trabajadores que se han ido al paro, que no es que tengan mucho problema porque van a tener trabajo a los 10 minutos, pero que la vivienda vacacional nos genera desde luego empleo y está en una situación de economía muy difícil de controlar, que se da de alta con una declaración de voluntades o no sé cómo era el registro de una vivienda, a partir de ahí tienes la VV y el control de ese tipo de viviendas, aparte de ser complicado, claro, de lo que era el alquiler residencial que necesitan los trabajadores, y ha disparado el precio de la vivienda. Es que hemos pasado del turismo rural al turismo vacacional auténticamente comprando edificios completos que eran residenciales, ponerlos en explotación turística, sin ir más lejos, lo que está sucediendo en el centro de los cristianos, ¿no? Sí, nosotros hace 10 años salimos en rueda de prensa. A mí personalmente se me criticó mucho porque salí en rueda de prensa con el presidente de la patronal y dijimos, el alquiler vacacional va a desplazar a los trabajadores de la autopista para arriba en las zonas turísticas. Evidentemente, pues de la autopista para abajo, imposible, pero es que hacia las medianías el alquiler es absolutamente inasumible, y que yo que vivo en Torrijos, en la parte alta, pues es que estoy rodeado de viviendas vacacionales, que yo me fui ahí porque quiero vivir en una zona residencial. Un vecino el otro día me decía, me llama vecino, pues aquí le han puesto hasta un código, te crean el código y entra. Y claro, esto vienen a divertirse, no he podido dormir en toda la noche. Cierto es, digo que cuidado con que esto aquí no ha pasado, pero pensar en los barrios de Madrid, de Barcelona y de las capitales que están desplazando a los vecinos, y ahí sí se está generando esa turismofobia que no existe en Canarias, que nosotros tenemos clarísimo cuál es la primera industria de Canarias, que el COVID fue un aviso que ya advertimos, hay que empezar a diversificar, tenemos energías renovables, tenemos que potenciar el sector terciario. Es evidente que fábricas de coches no van a venir a una isla, ni Silicon Valley va a venir de California, pero esta dependencia total del turismo hay que tener cuidado.
Pues don Manuel Fitas, que ha sido un placer tenerle con nosotros hoy aquí en la Carretera del Sur, al nuevo secretario de organización de la Federación Sindical Canaria, y no voy a decir qué más títulos que tiene en esa tarjeta, que más que una tarjeta debe ser un tarjetón, pero que ha sido durante 4 años el secretario general de sindicalista de base, un sindicalista ejemplar en su trayectoria y que sigue creciendo cada año más, y sobre todo que está muy ligado a la primera industria de Canarias, que lo seguirá haciendo, lamentablemente o afortunadamente, durante mucho tiempo, como es el sector turístico. Un placer. Igualmente, Norberto. Adiós, un abrazo. Gracias. Adiós.